Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el decreto ómnibus que incluye la entrega del palacete de París al PNV y blinda la ocupación. Solo Vox ha votado en contra, mientras que UPN ha decidido abstenerse y el resto del hemiciclo, incluido el Partido Popular, ha votado a favor. La Cámara también ha decidido apoyar con unanimidad tramitar el decreto como proyecto de ley. Tras una negociación con el partido de Carles Puigdemont, el PSOE obtuvo el sí de Junts a cambio de tramitar su iniciativa para pedir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Por su parte, el Partido Popular también decidió pasarse al sí, a pesar de que este segundo decreto ley seguía incluyendo asuntos como la mencionada entrega del palacete. Bueno, pues ayer se consumó la traición del Partido Popular a los propietarios de viviendas. Ayer se consumó la traición del Partido Popular a los españoles que creen que el patrimonio de los españoles, por ejemplo, el palacete en el que está el Instituto Cervantes en París, pues debería seguir siendo patrimonio de los españoles. Ayer el Congreso aprobó un decreto ómnibus que incluía la cesión del palacete al PNV, cesión absolutamente ilegal. Aprobó la prórroga de las inquiocupaciones, aprobó destinar 4,5 millones de euros a los menas, en fin, esas cosas de Pedro Sánchez a las que el PP se ha sumado. Lo llevo diciendo muchas veces, pero bueno, hay gente que tarda más en asimilar el tema. Cosa absolutamente normal porque todos tenemos nuestras inercias mentales e ideológicas. En España hay un gobierno de coalición no expresa. Hay un gobierno de coalición implícita donde están en el gobierno Pedro Sánchez y una serie de aliados menores, Sumar, BNG, los separatistas, y hay otro socio del gobierno de coalición que lo que hace es prestar apoyo externo, que es el Partido Popular. El Partido Popular pues simula estar en contra de lo que el Partido Socialista hace, pero al final termina siempre respaldando todas sus políticas y termina siempre ayudándole en que son un poco clave. Y a la hora, por ejemplo, de repartirse puestos de control en la administración, por ejemplo las comisiones mixtas Congreso-Senado, por ejemplo la Junta Electoral Central, el gobierno de coalición, PSOE, PP, Sumar, etcétera, se reparten los puestos, incluso en aquellos casos en los que el PP tiene mayoría con Vox y podría haberse repartido los puestos con Vox. Ejemplo, las comisiones mixtas Congreso-Senado. Ya sé que a uno le gusta aferrarse a los mitos de que el PP es oposición y el PSOE es gobierno. No es verdad. Son un gobierno de coalición. Coalición implícita en vez de expresa. En Europa son coalición expresa, es decir, tienen un pacto de coalición por el cual gobierna alguien del PP, que es von der Leyen, con el apoyo del PP, del PSOE, de los verdes y de los centristas liberales. Liberales entre comillas, claro. En España no es expreso el pacto, pero es igualmente efectivo. Y no es expreso el pacto por un motivo, porque si se hace expreso, pues entonces Vox se dispara.
Con lo cual, pues hay que fingir que tenemos un gobierno, PSOE, y una oposición, PP. Pero no es verdad. Son un gobierno de coalición. Hacen las mismas políticas. Defienden exactamente lo mismo. En todo. Agenda 2030, leyes de género, leyes trans, oposición a Trump, oposición a los movimientos tipo Milei. ¿Me pueden ustedes decir en qué se diferencian el PP y el PSOE? ¿Qué defienden distinto? Luego, pues, en fin, van escenificando un poquito. Pero a la hora de la verdad, pues llega el decreto Ómnibus y el PP lo apoya. Después de haber fingido que estaba en contra, patatín, patatán. Bueno, si alguien no lo ve, pues tampoco nos vamos a desgañitar, no pasa nada, ya lo irán viendo con el paso del tiempo. En CGPJ, otra de esas cosas que se han repartido el PP y el PSOE. ¿Recuerdan ustedes que el argumento era que hay que cubrir las plazas vacantes en la Administración de Justicia, entonces no puede ser, no podemos estar bloqueando más tiempo el CGPJ, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues hace ya más de 6 meses que fue elegido el CGPJ y ayer pues saltaban por los aires las negociaciones para el nombramiento de 36 magistrados, porque los del sector progresista del CGPJ pues decidieron no llegar a un acuerdo con los del sector conservador del CGPJ. Figúrense lo urgente que era cubrir las vacantes, que 6 meses después, pues ayer saltaban por los aires la negociación para cubrir 36 de ellas, porque el sector progresista quiere más cuota de poder. Escuchen. Crece la indignación en el Consejo General del Poder Judicial tras la espantada del bloque progresista al romper el pacto para el nombramiento de 36 altos cargos judiciales pocas horas antes de celebrarse el pleno, lo cual deja a Isabel Perelló contra las cuerdas. El pleno celebrado este miércoles tenía previsto abordar diversos nombramientos, entre los que se encontraba la presidencia de la Audiencia Nacional y sus 4 salas. No obstante, los progresistas decidieron romper el acuerdo preestablecido en el último momento, dejando a la presidenta sin margen de maniobra. Según informa Voz Populi, este último movimiento podría responder a una maniobra para socavar el poder de Perelló y presionar para colocar a ciertos nombres en las salas claves del Tribunal Supremo. Vamos a ver. Luego, la interpretación que se hace en la noticia, pues no estoy muy seguro de entenderla bien. La noticia es que ayer saltó por los aires la negociación que había en marcha entre el sector progresista y el sector conservador para renovar 36 puestos de la judicatura, 36 nombramientos de magistrados. Entonces, la noticia luego añade que eso podría ser una cosa para dejar pues, con el culo al aire a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que parece una persona así, pues en fin, neutral y profesional. Un momento. En el CGPJ están mitad, porque así se lo han repartido, PP y PSOE a través de la APM y a través de juezas, juezos y jueces para la democracia, e Isabel Perelló, que es del sector progresista, tiene el voto de calidad. Entonces, el sector progresista está dejando con el culo al aire a la presidenta, que es del sector progresista. Bueno, pues entonces quedaría, si la presidenta se cambia de bando, quedarían 11 del lado conservador frente a 9 progresistas. ¿Qué problema hay? Pues el problema que hay es que el pacto de renovación del CGPJ incluyó la provisión de que tenía que haber un 60% de mayoría para poder aprobar los nombramientos. Vale. Entonces, ¿cómo desbloqueamos ahora esto? Resulta que el sector progresista, a quien el PP le ha concedido el 50% más voto de calidad en el CGPJ, tiene el poder de bloquear los nombramientos, y si no se nombra a los que ellos quieren, y lo que quieren es que se resuelva primero el tema de las salas del Tribunal Supremo para controlar los casos judiciales en marcha,
pues entonces no aceptan que haya renovación de los cargos vacantes. Utilizando los mismos argumentos que utilizaba el Partido Socialista o que utilizaban los conservadores partidarios de la componenda para llegar al acuerdo del CGPJ, es decir, utilizando el argumento de que, claro, no se pueden tener ahí las vacantes eternamente, no debería ahora el Partido Popular y la APM emprender una campaña, una campaña de destrucción contra el sector progresista por bloquear los nombramientos. Había otro punto en el acuerdo para la renovación del CGPJ, y es que pasados 6 meses se presentaría una propuesta para que en la siguiente renovación pudieran ya los jueces por fin elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ, tal como manda la Constitución. ¿Dónde está esa propuesta? Porque ese es el argumento que utilizó el Partido Popular para vender a sus electores que había que llegar, que no era tan malo llegar a un acuerdo con el PSOE, dándole al PSOE la mayoría en el CGPJ, porque al fin y al cabo, gracias a eso, se lograba para la siguiente elección que ya hubiera un sistema de elección correcto. ¿Dónde está ese acuerdo? Han pasado más de 6 meses, que era el plazo marcado. El acuerdo no se ve por ninguna parte. Ni lo habrá. De nuevo, el Partido Popular ha vuelto a engañar a sus electores y ha llegado al acuerdo al que quería llegar con el PSOE, pero el problema era cómo venderlo a la ciudadanía. Bueno, pues lo vendemos diciendo que esta es la última vez que llegamos a esta solución de repartirse políticamente los puestos en el CGPJ, porque ya la siguiente habrá una forma de elección profesional. Era mentira, como siempre. En fin, pues nada, 36 puestos de magistrados que ahí siguen sin cubrir, porque el sector progresista lo que quiere es que primero le concedan las salas del Supremo, que tienen que encargarse, entre otras cosas, de los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez y que ahora mismo están en marcha. Bueno, mientras tanto, ayer en el Congreso de los Diputados no se votó solo ese decreto ómnibus donde el PP traicionó a los propietarios de viviendas prolongando las inquiocupaciones, etcétera, etcétera, sino que se votaron también otras cosas, desafortunadamente sin resultados concretos y que se quedaron solo en lo simbólico. Por ejemplo, ayer se votaba en contra de cerrar las centrales nucleares. Se votaba a favor de alargar la vida de las centrales nucleares, que, como ustedes saben, afecta muy directamente a la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, que quiere cerrar el gobierno, mientras en toda Europa se abren nuevas centrales nucleares. Aquí, dentro de la estrategia de empobrecimiento deliberado de España, se quieren cerrar las centrales, y en concreto la de Almaraz. Y se presentó una proposición no de ley en contra de ese cierre y salió aprobada la proposición no de ley. Desafortunadamente era una proposición no de ley, con lo cual no tiene efecto jurídico ninguno. Es un instar al gobierno a que no cierre la central nuclear de Almaraz. Pero bueno, sí que tiene efectos simbólicos en el sentido de que queda patente otra derrota parlamentaria del gobierno, y simbólicos en cuanto al retratarse, porque ayer se tuvieron que retratar los diputados extremeños del Partido Socialista. Escuchen. De esta manera les contamos que los diputados extremeños del Partido Socialista votaron no a alargar la vida de las centrales nucleares. Con el cierre de Almaraz en el horizonte, los socialistas de Extremadura han votado en contra de la propuesta presentada por el Partido Popular. Aún así, el Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles dicha iniciativa para instar al gobierno a que prorrogue la vida útil de las 7 centrales nucleares españolas, cuyo cierre está previsto entre los años 2027 y 2035. La proposición no de
ley ha salido adelante con el apoyo de Vox y UPN, y a pesar del no de los partidos del gobierno después de que los socios independentistas catalanes del Ejecutivo, ERC y Junts, hayan optado por abstenerse. La propuesta pronuclear debatida este martes exige concretamente al gobierno que amplíe la vida útil de las centrales existentes en nuestro país, atendiendo a criterios técnicos y económicos. Bueno, pues nada, ayer los diputados extremeños del Partido Socialista, que tenían hace unos días la cara dura de manifestarse en Almaraz contra el cierre, pues votaron no a alargar la vida de la central nuclear de Almaraz. Esto de las proposiciones no de ley pues tiene la ventaja, como ya he dicho, de que servir no sirven para nada, pero permiten retratar a la gente. Y ayer se retrataron, y cómo, los diputados socialistas extremeños. Y a ese respecto, pues hombre, hay que hacer una consideración. Almaraz es un ayuntamiento donde resulta que gana el Partido Socialista las elecciones municipales. Extremadura es una región a la que el Partido Socialista ha mantenido a la cola de España durante muchísimos años. Ahora, pues ya no controla esa región, pero sigue teniendo muchísimo voto socialista. Bueno, pues será cuestión de invitar a los votantes socialistas de Extremadura y en concreto del pueblo de Almaraz a revisar sus criterios de voto, ¿no? Porque al final, si estamos como estamos, pues no es, en último término, porque el Partido Socialista o porque el Partido Popular defiendan políticas que están a favor de la destrucción de España, sino porque hay gente que las vota. El Partido Socialista no podría estar arruinando sector económico tras sector económico si no hubiera gente que vota al Partido Socialista. El Partido Popular no podría estar haciendo su teatrillo, fingiendo que defiende los intereses económicos de España, pero luego apoyando al Partido Socialista en la práctica, si no hubiera gente que le vota. Y ojo que lo que acabo de decir lo digo de manera consciente, porque ayer el Partido Popular votó a favor de no cerrar la central nuclear de Almaraz en Extremadura. Ahora la presidenta extremeña, Guardiola, anda ahí diciendo pues que están en contra del cierre. Pero entren ustedes en internet a ver cómo miembros del Partido Popular saludaron con alborozo el cierre de la central nuclear de Garoña en su día y se jactaban de haber ayudado a ese cierre. Tenemos que tomar como electores pues decisiones sobre qué queremos para nosotros mismos. ¿Quiere usted que a Extremadura se la trate como una basura mientras que a los separatistas catalanes se le da todo el dinero del mundo? Bueno, pues vote a quienes permiten eso. ¿No quiere usted eso? Pues vote a los que quieren acabar con ese estado de cosas. Hemos sabido antes de ayer que el Partido Socialista ha concedido un préstamo, no es subvención, es préstamo, de 740 millones de euros para que Marruecos compre decenas de trenes ultramodernos. Y sin embargo, sigue habiendo gente que vota al PSOE en Extremadura. A ese PSOE que ha conseguido que Extremadura, pues en fin, su conexión ferroviaria sea un puntito menos que deficiente. Eso sí, para Marruecos, que no falte. Pues volvemos a lo mismo. ¿No le gusta a usted que eso suceda? Pues oiga, ¿cómo es posible que vote al Partido Socialista en una región como Extremadura? Pero en una región como Cataluña, pues hombre, yo entiendo que alguien puede ser del PSC y decir, a ver si aquí me toca algo del reparto de dinero que Sánchez le da a Illa. Pero en Extremadura, ¿qué motivo hay
para votar al PSOE en una región maltratada sistemáticamente por el Partido Socialista. ¿Qué motivo hay para que en Almaraz, de 1090 votos contabilizados en las elecciones municipales de 2023, 577, el 54,3%, hayan ido al Partido Socialista, que va a cerrar la central nuclear, eliminando los puestos de trabajo que de ella dependen? ¿Qué motivo hay? Explíquenmelo. Bueno, pues nada, espero que la gente tome buena nota de dónde está cada uno y que voten en consecuencia. En consecuencia, votaron en Austria en las últimas elecciones generales, hace ya 6 meses. Y siguen sin gobierno. Escuchen. Abrimos la página de la información internacional contándoles que el líder del FPÖ austriaco, Herbert Kickl, ha renunciado al mandato de formar gobierno. El motivo de la renuncia ha sido el boicot a las negociaciones del Partido Popular de Austria para conformar un gobierno eficiente que tuviera el objetivo de devolver a Austria a la cima de Europa. Así lo ha dejado ver en su carta de renuncia el líder del FPÖ, quien aseguró que lamentablemente las negociaciones no tuvieron éxito, afirmando que devuelve el encargo de formación de gobierno porque Austria no tiene tiempo que perder. Bueno, lo de Austria es un culebrón que creíamos que estaba encauzado, pero vuelve a no estar encauzado. Se realizan unas elecciones generales y gana en Austria, como primer partido más votado, el Vox austriaco. Entonces llega el PP austriaco, que había quedado segundo, y en vez de montar gobierno con el Vox austriaco, coge y se pone a negociar con los verdes y con los socialistas un gobierno. Entre los tres, verdes, socialistas y populares, pues tienen mayoría en el Parlamento austriaco. También la tienen entre Vox y el PP en el Parlamento austriaco, pero el PP prefirió pues negociar con el Partido Socialista y con los verdes. Y entonces se ponen a negociar. Una negociación larguísima y tensa. Y las encuestas empiezan a pronunciarse y empieza a hundirse en las encuestas el Partido Popular austriaco. Y empieza a crecer la tensión interna dentro del Partido Popular austriaco. Y llega un momento donde la cosa salta por los aires, se rompen las negociaciones entre el Partido Popular austriaco, los socialistas austriacos y los verdes austriacos. El líder del Partido Popular austriaco, que era firmemente opuesto a negociar con el Vox austriaco, pues tiene que dejar el puesto y le sustituye otro que dice que sí está dispuesto a negociar con el Vox austriaco. Y entonces se abren negociaciones para formar gobierno entre el Vox austriaco y el líder del PP austriaco, y ya parecía todo encauzado. Pero, amigo, es que resulta que hay elecciones en Alemania dentro de unos días. Y entonces, claro, imaginen ustedes el efecto en Alemania si se hubiera formado un gobierno entre el Vox austriaco y el PP austriaco. Pues automáticamente toda la campaña de cordón sanitario contra la AfD en Alemania, es decir, contra el partido que ocupa tienen muchas diferencias entre sí, pero el partido que ocupa más o menos el nicho de Vox en Alemania, pues se habría visto impulsado al alza, habría fracasado la estrategia de cordón sanitario mediático y de opinión pública contra él. Con lo cual empezaron las presiones desde fuera de Austria a los populares austriacos, y entonces resulta que al final, después de varias semanas de negociación, también ha saltado por los aires la formación de gobierno entre el Vox austriaco y el PP austriaco. Con lo cual ahora los socialistas austriacos vuelven a ofrecer a los del PP austriaco pues formar un gobierno conjuntamente, pero vamos, ya la situación está absolutamente fuera de control, porque claro, si se estaba hundiendo en las encuestas el Partido Popular austriaco por no pactar con el Vox austriaco, pues ahora esto no le va a venir en las encuestas excesivamente bien. De nuevo volverá a sufrir otra sangría de votos con esta especie de yenca de primero trato hacia un lado, después trato hacia el otro, etcétera, etcétera, etcétera.
Las cosas están cambiando muy rápidamente en toda Europa. Hay algunos que no se han enterado, tanto en los partidos como en los medios. En Alemania, pues muy posiblemente lo que va a pasar es, a eso apuntan todas las encuestas, que ganará el PP alemán, es decir, la CDU-CSU, que quedará segundo a no demasiada distancia, pero sí la suficiente, el Vox austriaco, es decir, la AfD, y que el Partido Socialista alemán, el Partido Socialdemócrata, que antaño lo fue todo en Alemania, pues va a quedar reducido a una tercera posición. Y en la izquierda, pues muy posiblemente queden extraparlamentarios, tanto los podemoides como los verdes, como los liberales, están todos ahí luchando junto con la plataforma de Sarah Wagenknecht por pasar del umbral del 5% de voto que les garantizaría presencia en el Bundestag. Bueno, gane o no la AfD en Alemania, va a más que duplicar sus votos, lo cual es un terremoto político, porque claro, ya nos ponemos en que a la AfD en Alemania la votan 1 de cada 4 alemanes. Usted sale a la calle en Berlín y de cada 4 señores que se cruza, 1 vota a la AfD. Ya no estás hablando de partidos marginales, no estás hablando de movimientos antisistema residuales, no, estás hablando de una enmienda a la totalidad que está en marcha y que está creciendo. Y antes o después, pues esa enmienda terminará implantándose, como está pasando en el resto de países europeos. Bueno, quien lo entienda más rápidamente, pues se podrá adaptar a los nuevos tiempos. Quien tarde más en asimilarlo y trate de apuntalar un sistema caduco que se desmorona, pues será arrastrado por el desmoronamiento. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es hablamos de la Comunidad de Madrid. 1/3 de los contratos de arrendamiento de vivienda social formalizados por el Gobierno de la región benefician a ocupas. En concreto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha regularizado a través de la Agencia de Vivienda Social la situación de 1.292 ocupas en la región desde el año 2016 al año 2023. Esta cifra constituye casi el 32% de los contratos de arrendamiento. En el ámbito internacional nos vamos a Reino Unido. Más de 1.000 jóvenes al año se someten a mastectomías masculinizantes pagadas con el dinero de los contribuyentes en este país. Hasta el 80% son mujeres de entre 17 y 25 años. Y de Reino Unido nos vamos a Polonia. Allí un eurodiputado polaco se enfrenta a 3 años de prisión por dar me gusta a un tuit que mostraba a inmigrantes ilegales delinquiendo. También se ha pronunciado sobre este asunto el dueño de X, Elon Musk, que ha calificado esta acusación de absurda. Muchas más cosas en Gaceta.es. Muchas gracias y feliz jueves.